¿Qué tal, amigas y amigos de Canal 14? Muchas gracias por acompañarnos esta noche en una nueva emisión de Ventana al Mundo. Y tenemos dos temas centrales para que se queden con nosotros, para que nos acompañen. Hablaremos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estas campañas rumbo a la Casa Blanca, en donde se han reforzado las encuestas, las declaraciones y todo eso en el marco del próximo debate, el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump. Y veremos también qué es lo que está ocurriendo en Medio Oriente, donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta cada vez más problemas y más diferencias, tanto dentro de Israel como fuera, por este operativo en la Franja de Gaza que ha dejado más de 35,000 personas fallecidas y 85,000 heridos, ya a más de 8 meses del operativo militar trágico y bastante cuestionado en términos humanitarios por Naciones Unidas, por organismos internacionales y también, por supuesto, por la comunidad internacional. Estos son los dos temas centrales. Tendremos una entrevista acerca de esto, pero antes vámonos a ver qué ha ocurrido en otros paralelos del mundo. Comenzamos. Suiza estará a cargo de la protección, representación y ejercerá los intereses y funciones diplomáticas y consulares de México en Ecuador tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país por el allanamiento de nuestra embajada en Quito el 5 de abril y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Y de manera paralela, la denuncia de México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por esta irrupción en nuestro complejo continúa su curso. Las altas temperaturas en Arabia Saudita dejaron más de 1,000 personas fallecidas durante la peregrinación del Hajj a la Meca, el corazón del mundo musulmán. Se registraron temperaturas superiores a los 51 grados. La peregrinación anual alcanzó los 2 millones de fieles. Más de 2,700 personas fueron tratadas por insolación. En Argentina, la agencia de noticias Telam y el resto de los medios de comunicación públicos estarán coordinados ahora por el portavoz del presidente Javier Milei, quien es Manuel Adorni, quien insistió en que el plan del gobierno sigue sin cambios. Los medios públicos van hacia la privatización. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó Corea del Norte, a donde no había ido en 24 años. Firmó con su aliado, el líder norcoreano Kim Jong-un, un acuerdo integral de asociación estratégica que incluye la asistencia militar inmediata en caso de que alguno de ambos países sea atacado, y también contempla la cooperación política, comercial y de inversiones. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. 서로 두 나라 사이에 체결된 강력한 이 조약은 다름 아닌 우리 두 나라 인민들의 근본 이익을 증진시키고 수호하기 위한 매우 건설적이고 전망적이며 철저히 평화에 의적이고 방위적인 조약으로서. En el intercambio de regalos, Kim Jong-un obsequió a Putin un par de perros Pungsan y Putin le regaló un auto que no dejó perder la oportunidad de probar. Ambos líderes lo hicieron. Veamos. Tailandia se convirtió en el primer país del sureste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el tercero de Asia detrás de Taiwán y Nepal. La nueva ley otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las heterosexuales en varias áreas, incluida la adopción y el tema de las herencias. Vámonos al tema central de esta noche: cómo va la Casa Blanca, el camino electoral, las campañas de Joe Biden y de Donald Trump, que han tenido varios ejes. Las encuestas, en donde los ciudadanos no terminan todavía de definir quién va siendo el puntero. Está muy cerrada la contienda y obviamente con varios temas como la migración, el tema de la economía y el tema de los empleos como los ejes centrales en los que los ciudadanos estarán ahí volcando su decisión para emitir el voto el 5 de noviembre. Vámonos a ver cómo va el camino hacia la Casa Blanca. En la carrera presidencial a la Casa Blanca,
Los dos aspirantes Donald Trump y Joe Biden ahora se preparan para el próximo debate que sostendrán el jueves próximo. En las últimas encuestas, ambos están empatados. La más reciente de Fox News revela que Biden aventaja 2 puntos a Trump con 50% de las preferencias contra 48% del republicano. Biden remontó en comparación con mayo pasado, cuando Trump estaba arriba de las preferencias con 49% y el actual mandatario detrás, solo por 1 punto. Ante lo cerrado de las preferencias, cada voto en esta elección hará la diferencia. Ahora ambos van por el apoyo de las minorías. En el caso de Donald Trump, por el voto de los afroamericanos y Biden por el voto latino. Además, ambos van por los estados indecisos. Joe Biden lanzó un spot donde aprovecha la resolución de un jurado de Manhattan contra Trump, que lo declaró culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales relacionados al pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. In the courtroom, we see Donald Trump for who he is. He's been convicted of 34 felonies, found liable for sexual assault, and he committed financial fraud. Meanwhile, Joe Biden's been working, lowering healthcare costs and making big corporations pay their fair share. This election is between a convicted criminal who's only out for himself and a president who's fighting for your family. I'm Joe Biden, and I approve this message. En el ring de las campañas, Trump sigue argumentando que Biden no tiene una salud apta para gobernar al país más poderoso del mundo. Joe Biden has no plan. He's got absolutely no plan. He doesn't even know what the word inflation means. He should take a cognitive test like I did. Biden, en un evento de recaudación, se refirió abiertamente a Trump como delincuente convicto. Sin embargo, entre los demócratas ha habido ciertas reticencias para usar las condenas a Trump, ya que no quieren darle argumentos para sostener que es perseguido político de la Casa Blanca. También ha hecho énfasis en su orden ejecutiva para regularizar a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses y facilitar la expedición de visas para Dreamers. Reconoció que Estados Unidos es una mejor nación por gente que ha logrado vivir y aprender desde las sombras. Y pareciera que la carrera por los votos ha hecho que Trump, por ahora al menos, también se muestre benevolente hacia regularizar indocumentados. Ahora afirmó que cualquier universitario que se titule debería recibir inmediatamente la ciudadanía. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. Pero al acudir a buscar el voto de la comunidad afroamericana, el discurso de Trump cambió. Visitó una iglesia en el centro de Detroit, en uno de los estados clave, Michigan. En campaña, señaló que los indocumentados han afectado principalmente a la comunidad negra. The people coming over the border, all those millions of people, they're inflicting tremendous harm to our black population and to our Hispanic population. Quedan menos de 5 meses de campañas que se irán intensificando hacia la gran cita en las urnas, el 5 de noviembre. Canal 14. Y contrario a lo señalado hace unos días por la Casa Blanca, Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, hizo una dura crítica a las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la reforma judicial. Pompeo estima que estas reformas perjudicarán a los mexicanos y los flujos de inversión, además de afectar la frontera, e incluso también advierte sobre una guerra comercial con Estados Unidos. En un artículo titulado El legado radical de AMLO en México, publicado en el diario The Wall Street Journal, Pompeo auguró que con la aprobación de estas reformas solo se beneficiarán los cárteles de la droga. También se refirió a la reforma al Poder Judicial para que jueces federales y locales de México, incluida la Corte Suprema, sean elegidos por voto popular. Al respecto, señaló que esto perjudicaría a los inversionistas extranjeros para buscar recursos judiciales en caso de que tengan una disputa con un actor o interés político poderoso. En sus declaraciones surgidas en medio de la disputa por la presidencia de Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump, advierte riesgos para el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que por cierto tendrá rondas de negociaciones en el 2026. Agregó que la propuesta
de reforma judicial también socavaría esfuerzos clave, dice Estados Unidos en México, como la ya desaparecida Iniciativa Mérida, y también aseguró que su país ha invertido para construir un poder judicial independiente y competente en México. Entre las reformas destaca Pompeo la eliminación de reguladores independientes o fusionarlos con agencias del Poder Ejecutivo, lo que calificó como una violación al TEMEC y dice que esto dañaría la confianza de los inversionistas. También cuestionó las políticas contra el maíz transgénico que ha impulsado el presidente López Obrador y que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció que dará continuidad. Vamos a analizar este tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y agradecemos mucho a Yousef Farid Núñez, analista de riesgos políticos y política internacional asociado del COMEXI, que esté con nosotros para analizarlo aquí en Ventana al Mundo. Muchísimas gracias, Yousef, por acompañarnos de nuevo aquí en este programa. Claudia, pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. ¿Cómo podemos nosotros interpretar lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Tenemos a una figura, Joe Biden, que tiene 81 años, Donald Trump, que tiene 78, finalmente son personas ya en una edad avanzada que finalmente pues también impacta en cuanto a las decisiones y obviamente en cuanto al carácter que puedan tener para dirigir la que es la nación más poderosa del mundo sí o sí, tenga ventajas o desventajas. ¿Cómo podemos entender que hayamos llegado hasta este momento en donde la que se considera una de las mejores democracias finalmente tenga a estos dos perfiles como los mejores contendientes para que los electores puedan decidir? Pues bueno, me parece que el tema de la edad, al menos reflejada en el electorado y las preferencias, únicamente tiene un impacto negativo en la visión y la percepción de Joe Biden. Lo hemos visto sobre todo en el último mes en redes sociales, en el que cada vez son más las ocasiones en las que se le ve visitando o saludando al amigo imaginario, en el que pasa una mosca y se pierde totalmente, en el que necesita más apoyo para moverse. Entonces, esto es algo que sobre todo por el uso de redes sociales, el electorado se da cuenta y es algo que ya empieza a considerar, ¿no? Al final del día, desde mi perspectiva, en caso de ser reelecto Joe Biden, pues quizá no termine el mandato y esto sería una oportunidad para la vicepresidenta Kamala Harris de heredar la sucesión presidencial. Por otra parte, pues bueno, Donald Trump, si bien se le considera una persona más energética, pues también tiene 78 años, está muy cerca de la edad de Joe Biden, terminaría la presidencia con 82 años, ya también una persona mayor, pero pues bueno, el electorado lo ve como una persona más energética, no tiene esta percepción negativa acerca de su persona como lo tienen con Biden, pero al final del día nos muestra que tenemos los dos candidatos por la presidencia, tanto republicano como demócrata, con una edad muy avanzada y pues esto claramente es la falta de nuevos personajes políticos que tiene la política estadounidense y también, bueno, la política de países occidentales, ¿no? Entonces, claramente nos muestra que no está habiendo un relevo generacional en la democracia, como dices, quizás más emblemática del sistema internacional y pues claramente es un llamado para que nuevas fuerzas, nuevos actores políticos alcen la mano. No se está viendo de dónde puedan salir, ¿no? Era la oportunidad perfecta para que, sobre todo del lado demócrata, alzaran la mano. Venimos de que el último presidente demócrata fue Barack Obama. En su primera administración fue un presidente joven, energético, donde pues no estamos viendo un perfil similar en estas campañas. Entonces, pues bueno, nos muestra una falta de relevo generacional muy importante que tienen que arreglar. Que finalmente también cuando llegó Barack Obama, que también finalmente alcanzó a reelegirse, los demócratas aspiraban también a llegar a diferentes sectores, ¿no? A los afrodescendientes, etcétera, que tal vez sería como este guiño que trató de hacer Joe Biden con Kamala Harris, siendo pues la primera mujer en ocupar la vicepresidencia, también de descendencia del exterior. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar que finalmente han sido varios intentos de este personaje, por ejemplo, de Kamala Harris, que pues no lo hicieron tanto, a final de cuentas, 4 años ya después, cuando está ya por terminar la administración de Biden, y también pues qué perfiles del lado republicano podríamos nosotros ver presidenciables, puesto que finalmente Donald Trump está arrasando, ¿no? Con todos sus simpatizantes sí o sí, más allá de que sean republicanos, siguen siendo finalmente trumpistas. Pues claramente la apuesta con Kamala Harris era innovar, era compensar el hecho de que Joe Biden
cuando se lanzó por primera vez, ya era una persona mayor, buscaban tener este equilibrio, buscar tener una mujer en la boleta, la primera mujer vicepresidente, y aparte, pues como bien dices, de descendencia extranjera, para apelar a un sector demográfico más amplio. No resultó. La verdad es que el papel que ha tenido Kamala Harris como vicepresidente de Estados Unidos ha sido muy gris, ha sido inclusive neutralizada por el mismo Joe Biden, que no se ha sentido muy cómodo con el rol y el papel que ha jugado Kamala Harris, pero bueno, está repitiendo la fórmula, que al final del día pues es un impacto positivo de la representación femenil de las mujeres en la política, pero al final del día es un perfil que no ha pintado, donde tendrían que buscar algún tipo de liderazgo nuevo, pero como mencionaba anteriormente, no hay este liderazgo juvenil, no hay un relevo femenil, no hay un relevo juvenil, no hay un relevo de minorías demográficas de ningún lado, ¿no? Entonces, al final del día, eso se puede ver repercutido en el electorado juvenil, que están teniendo este descontento por parte de una falta de representación política que también está siendo vista por parte del ala republicana. Sin embargo, pues bueno, los demócratas, al ser un partido de izquierda, buscan tradicionalmente apelar más a las juventudes. Y ahorita hay un gran descontento, lo que muestran las diferentes encuestas, las más recientes, e incluso pues bueno, una apelación más por parte del Partido Republicano en este sentido, una retórica en contra del statu quo que podría apelar mejor con los jóvenes, ¿no? Dependiendo claramente de la ideología de los encuestados, pero pues bueno, es lo que se está viendo en las encuestas más recientes. Ahora, justamente ya que mencionabas, Yusef, este tema de las encuestas, pues van como 49-50, luego se intercambian 50-49. ¿Cómo podríamos ver las tendencias y obviamente de cara a que este próximo jueves va a ser el primer encuentro cara a cara entre los aspirantes? ¿Cómo crees que vaya caminando esta perspectiva? Bueno, ahorita nada más que mencionas la parte del debate que va a ser esta semana, creo que va a ser muy interesante porque por primera vez vamos a ver este choque, ¿no? Donde la cuestión etaria se vea más palpable para el electorado, donde ya a lo mejor la falta de audacia por la edad avanzada de Biden. Sí, ojalá que no tenga ningún tipo de exactamente, ¿no? Donde se vea más donde vigoroso, sea más visible, ¿no? Enérgico. Pero pues bueno, viéndolo desde la parte de la encuesta y regresando a tu pregunta inicial, hay que recordar que el sistema electoral en Estados Unidos no funciona como el mexicano, por ejemplo, donde se gana por una mayoría de votos, donde no solo tenemos que ver cuál es la mayoría que hay en el nivel macro, en el nivel de la preferencia electoral a nivel nacional, sino lo tenemos que ver por estados, por el rol que juega el colegio electoral, ¿no? Entonces, haciendo este análisis por estados, vemos que los estados pendulares, que son los que llegan a cambiar entre republicano y demócrata según la elección, tienen una delantera significante en encuestas inclusive de medios de izquierda, como el New York Times, que puede ser un poquito más afín al electorado de Joe Biden, de los demócratas, muestran una preferencia para Donald Trump en estos estados clave, ¿no? Por ejemplo, está Michigan, está Pensilvania, Colorado, y con esta ventaja, pues bueno, podemos ver que la preferencia, más allá de que a nivel nacional esté un poco peleada y que sea muy contenida entre ellos por 1 o 2 puntos porcentuales, ya en los estados decisivos la preferencia la tiene Donald Trump. Entonces, pues bueno, podríamos ver o empezar a perfilar a Donald Trump como un posible preferido por parte de estos estados, en el que, pues bueno, veremos el día de la elección si favorece las encuestas, ¿no? Y ya para terminar, finalmente, ¿cómo viste esta semana el artículo de Mike Pompeo en donde está haciendo pues advertencias sobre estas reformas que se implementarían en nuestro país? ¿Sería parte de este marco de la retórica electoral? No lo sé, te lo pregunto, porque finalmente la Casa Blanca y también Brian Nichols, el subsecretario para América Latina y el Caribe, también ha destacado la trayectoria de la doctora Claudia Sheinbaum en cuanto a ser una científica, y ha dicho que finalmente esta decisión está en poder, la reforma judicial está en poder de los ciudadanos, que finalmente ellos destacan la soberanía que tenemos. Entonces, ¿cómo está esta contraposición y este contradiscurso que está dándose en la Casa Blanca por un lado y por el otro lado dentro de los republicanos? Al final del día estamos llegando a un punto donde precisamente, como decías, está tan contendido las preferencias electorales que el trumpismo se está haciendo más radical. Diferentes medios, diferentes analistas estadounidenses están pronosticando que en caso de ser reelecto Donald Trump sería mucho más radical de lo que se vio entre 2016 y 2020. Entonces, por eso empezamos a ver dos narrativas totalmente
opuestas, en el que, como dices, el equipo de sucesión del presidente demócrata Joe Biden pues pone esta posición donde pues bueno expresan el apoyo a las diferentes políticas que podrían impulsar, pero al final del día, pues ellos al estar en gobierno tienen que tomar una respuesta más diplomática, no podrían tener un rechazo totalmente a lo que sea de una política mexicana, porque violaría el principio de autodeterminación y de no intervención, ¿no? Pero al final del día, la propuesta que pone el equipo trumpista, ¿no? la ideología en este sentido, sí es más radical, pero porque nos muestra una política exterior, una visión del mundo que ellos tendrían, más radical, más proteccionista, una visión totalmente opuesta a la que hemos visto a lo largo de la administración del presidente Joe Biden. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por ampliarnos esta gama de temas y por supuesto que conforme avanzan estas campañas esperemos que nos acompañes próximamente para hablar acerca de todos los temas que se vienen en esta carrera hacia la Casa Blanca. Claro, cuando me inviten aquí estoy con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vámonos con más. Ya son más de 8 meses de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 35,000 personas fallecidas y más de 85,000 heridas. Ha sido una operación bastante criticada en el plano internacional y cada vez más presión hay sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ya no solamente tiene problemas con el gabinete de guerra que finalmente ya deshizo, problemas con el ejército, ahora con su gran aliado, Estados Unidos, y marchas sistemáticas y continuas por parte de la misma población de Israel, que ya está pidiendo que termine con esta ofensiva y que negocie la entrega de los rehenes que finalmente están en poder de Hamás desde el 7 de octubre. Benjamín Netanyahu cada vez se encuentra más solo. Este fin de semana, más de 150,000 personas hartas de las políticas de su gobierno salieron a las calles de Cesarea, Tel Aviv y Jerusalén. En estas protestas, las más numerosas en contra del primer ministro, los inconformes exigieron que se busque un acuerdo con Hamás para recuperar a los ciudadanos israelíes retenidos desde octubre pasado, ya que el gobierno israelí ha apostado por una dura ofensiva en Gaza sin dar oportunidad de capitular. We know that the only way to return the hostages and to start the healing process of this country is to eliminate this racist, messianic, corrupted government that chooses all the time, that chooses their survival over the hostages' survival. So every day counts here. In order to make sure that this government ceases to exist as soon as possible, once it ceases to exist, there will be a hostages deal and we will start the healing process that Israel needs so much. After sabotaging the deal again with your damaging remarks, you must be pleased that Hamas hasn't yet replied and accepted the deal, because the hostage release deal means an end to this war. Con bubucelas y tambores, las protestas se llevaron a cabo frente a las residencias del primer ministro bajo un fuerte dispositivo de seguridad. We want a new election. We want a government that works for the people, that is trying to bring the hostages back and to find a conclusion to this war against Hamas. We want Hamas gone, we want the hostages gone, and we want to feel safe in our country. Por si fuera poco, las diferencias internas en el gobierno de Netanyahu se han hecho más evidentes con las declaraciones del vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien aseguró que es imposible destruir a Hamás, principal objetivo de la incursión en Gaza. Hamas is an idea. Hamas is rooted in Gaza residents' hearts. In order to remove it, to replace those who handle the civic services, those who distribute food or steal it, there should be something else which can be emerged. It's a political decision and the military will fulfill it. As long as we don't do it, there would be Hamas. Hamas won't disappear from Gaza. It won't disappear. Ante el descontento de la oficina de Netanyahu por las declaraciones, el ejército tuvo que suavizar su postura. Estas diferencias ya habían generado descontento entre la población, que a lo largo de la semana salieron a las calles de diversas ciudades y se pronunciaron en contra de la posición del gobierno de Netanyahu, tanto en Gaza como en las crecientes tensiones con Líbano y Hezbollah.
La indignación en contra del ejército israelí también sigue creciendo luego de que se difundió un video tomado en la ciudad cisjordana de Jenin, en el que aparecen elementos de las Fuerzas Armadas israelíes conduciendo un vehículo en el que se aprecia a un hombre palestino herido atado al cofre. El ejército reconoció que el sujeto resultó herido durante un operativo antiterrorista en la región y que fue entregado a la Media Luna Roja Palestina para que recibiera atención médica. A esto se suma la ofensiva en algunas zonas residenciales de Gaza, donde más de 150 personas perdieron la vida, una de las jornadas más sangrientas desde el inicio del conflicto. ناس شاردة من دورها فشلهم متوى فقاعدين هنا ففجأة بعبوا مية وإشي بيستلم كابونات وهذا فجأة سمعنا صوت الهواية طلعنا نجري واللي معاه قلم مية رماه واللي مش عارف إيش فطلعنا شهداء اللي هو ببيع براد وببيع المعجنات وفي شباب من تبعين اللي بقوا يستلموا الكابونات وفي من اللي بيوزعوا كلهم أغلبهم 4 شهداء أو 5 تقريبا وفي بيجي 10 إصابات والحمد لله الإصابات بخير الحمد لله. Además, se confirmó el ataque a un centro del Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, que dejó 20 personas muertas. El hecho también está sujeto a investigación por parte del ejército de Israel. Sin embargo, Israel no cesa en sus intenciones beligerantes, ya que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó durante su visita a los Estados Unidos que el conflicto con Hezbollah en la frontera con Líbano, así como los enfrentamientos en el norte de Cisjordania, están en el centro de la agenda. Miguel Hernández, Canal 14. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda que seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales para hacer de este un mejor espacio para ustedes. Muchas gracias, quédese aquí en su casa, Canal 14.